El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Como sabemos, a mediados del siglo pasado, la Unión Soviética mantuvo una presencia muy activa en Medio Oriente, apoyando política, militar y discursivamente a los movimientos de liberación nacional árabes, lo cual tuvo el objetivo de contrarrestar la influencia de Occidente en una región tan estratégica. Sin embargo, con la desintegración de la URSS en 1991, este objetivo se desvaneció, y la nueva Federación Rusa se vio obligada a resolver sus propias crisis internas, quedando prácticamente excluida del escenario internacional. Fue hasta comienzos de los años 2000, con la llegada de Vladimir Putin al poder, que esto cambió y Moscú logró proyectarse nuevamente como una potencia dispuesta a equilibrar y desafiar los tejidos dominantes del orden mundial. En la región, esta reaparición se apoyó en alianzas claves con países como Irán, Siria, Argelia y otros estados árabes, en donde la cooperación en materia de defensa y energía se consolidaron como el núcleo de las relaciones exteriores rusas en Medio Oriente. Mi nombre es Jimena Rodríguez. Y David Vázquez, host de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida al 44º episodio titulado La política exterior de Rusia hacia Medio Oriente. ¿Cuáles fueron las características de la política exterior soviética en la región de Medio Oriente? ¿Cómo esto cambió con la caída de la URSS? Y bajo esta línea, ¿cuáles han sido las principales directrices de la política rusa hacia Medio Oriente después de la llegada de Vladimir Putin al poder? Para responder esto, hoy nos acompaña Iraíz Moreno, doctora en Ciencias Políticas e internacionalista, especializada en Historia Política, Pensamiento Político, Problemas Políticos Mundiales, la Unión Soviética, Rusia y países exsocialistas. Bienvenida, doctora. ¿Cómo se encuentra en esta ocasión? Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí. Gracias a usted por acompañarnos en este episodio. ¿Le parece iniciar con nuestra conversación? Claro que sí. Para comenzar, doctora, quisiéramos empezar con una idea clave. Si la Unión Soviética, como sabemos, es la antecesora política de la actual Federación Rusa, convendría entonces preguntarnos y preguntarle, ¿cuáles fueron las características de la política exterior soviética en ese entonces en la región de Medio Oriente? Es muy importante tener claro un balance entre las fechas, que sí son importantes, y algunos hechos en esa etapa. La Unión Soviética comienza su vida política como ya un país entre 1917 y 1922, después de la Revolución Rusa, como sabemos. Y previa a esa etapa, el zarismo y los, digamos, poderes imperiales, porque ya sabemos que era una etapa de luchas imperiales entre Gran Bretaña como imperio, también el imperio zarista y el imperio otomano en esa zona. Dejan también algunas huellas en este espacio geográfico que después van a decir algunos especialistas ya se convierte como en uno de los corazones o este corazón euroasiático. Después, comienzo de la vida de la Unión Soviética. También sabemos que entre los 20 y los 30 pues fue una década muy convulsa porque los soviéticos estaban en plena reorganización. Hubo una guerra civil entre 1921 y 1922. Falleció Lenin y toda la vanguardia, esta es la élite del Partido Comunista, empezaron a tener luchas por el poder entre ellos, de la cual, bueno, ya sabemos que resulta victorioso Stalin. Y en toda esa etapa tan larga nos recuerdan algunos autores especializados, y quiero aquí hacer un apunte importante a que di prioridad a autores rusos. Estos autores nos recuerdan que esas 3 décadas, los 20, los 30 y prácticamente la mitad de los 40 hasta el fin de la guerra, Rusia no pudo tener una posición importante en Medio Oriente que sí había tenido con el Imperio zarista. Y al fin de la Segunda Guerra Mundial empieza a denominarse en los textos y en la historiografía como la Bête Noire, Rusia, para identificarla como su papel en Medio Oriente, la bestia negra. Esto quiere decir que los rasgos de la política soviética son importantísimos para la política actual porque en muchas líneas se mantienen. Rusia empezó a tener una gran presencia desde 1945 hacia finales de los 70
o principios de los 80 en muchos aspectos. Por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial, bueno, ya sabemos que comienza casi de inmediato el proceso de la Guerra Fría, pero lo más importante es que realmente Rusia ocupa geopolíticamente, ocupa estratégicamente muchos lugares, tanto física como simbólicamente, en Medio Oriente. En el norte de Irán, por ejemplo, despliegan tropas. También tienen importante presencia en Turquía y así van, digamos, asegurando posiciones importantes y sobre todo en el lenguaje de la Guerra Fría, que esto es súper relevante, empiezan a tener grandes proyectos de lo que se llamaba cooperación técnica, que no era más que muchos profesionales especializados hicieran, o sea, no vamos a quitarle el crédito a ningún país, ¿no? Pero que Rusia estuviera presente en la construcción de las grandísimas obras de infraestructura de muchos países de Medio Oriente y que mandara a sus profesionales, o sea, que proveyera, que eso hasta la fecha sucede en muchos lugares, a sus profesionales ingenieros metalúrgicos, sus profesionales petroleros o especialistas en hidrocarburos, todo este tipo de profesionales de muy alto nivel estuvieron presentes en muchísimos lugares de Medio Oriente, incluida la presa de Asuán de Egipto, también durante la construcción del canal de Suez y posteriormente durante su nacionalización, perdón, no la construcción, la nacionalización del canal de Suez, así como otras obras, y más adelante estas grandes obras de infraestructura van a tener constantemente un sello ruso en su realización. Entonces, ese sería como una huella imborrable en el sentido de la participación o la presencia de Rusia en Medio Oriente. Quisiera decir que esa cooperación técnica que incluso llegaba a Latinoamérica, ¿no? O sea, en Cuba estaba lleno de profesionales rusos. Lo que le gana es que mantiene una posición de poder importante, relativa geopolíticamente dentro de la región. Y por otro lado, que esa posición de poder le permite ser, no una posición de poder que somete, sino como una especie de socio estratégico para muchos países que le permite tener una gran interlocución. Ahora, ocupo esta última etapa de mi intervención nada más para decir que al final de la guerra de Afganistán o de la intervención soviética en Afganistán, el estado ya de la Unión Soviética empieza a tener graves crisis, razón por la cual prácticamente en la década de los 80 y sobre todo en la de los 90, ahorita lo voy a explicar un poco mejor, digamos, desciende mucho su participación. Se ve muy afectada la Unión Soviética en múltiples aspectos de su vida política, social, militar, económica, derivado en gran medida de la intervención en Afganistán, así como de, digamos, el crecimiento de otros poderes locales. Entonces ahí tiene que recular un poco y retirarse en gran medida de Medio Oriente. ¿Usted considera que cambió la caída de la URSS el carácter de la política exterior rusa en Medio Oriente? ¿Cuáles serían las líneas de continuidad y las nuevas prioridades a partir de los años 90 y los 2000? Justo para, exacto, quedarnos en los 80, todo fue como muy difícil, ¿no? Estas guerras en Medio Oriente ya muy presentes. Rusia había estado también, participando como del armamento de las guerras árabe-israelíes, en el sentido de armar más a algunos países árabes, proveer armamento, proveer asesoría, les decía, técnica, militar, etc. Y hacia los 90, pues como seguramente la mayoría de quienes nos escuchan están familiarizadas y familiarizados en algún aspecto, es importante recordar que fue un momento convulsión, de mucho caos, de la propia destrucción de todo lo que conocía institucionalmente la Unión Soviética. Es decir, se destruyen las instituciones, se destruye la forma de gobierno, la crisis económica llega al punto de la desesperación, la esperanza de vida cae entre 15 y 20 años, las tasas, por ejemplo, de enfermedades que antes estaban prácticamente erradicadas o que no existían, por ejemplo el VIH, suben durante la década de los 90. Entonces, en los 90, Rusia prácticamente lo que lucha, y muchos especialistas han hablado de esta década, ahorita nos parece lejano y nos parece absurdo, pero Rusia plantea su lucha casi por sobrevivir como nación y por no
caer en una fragmentación y en el caos absoluto. Y en esa época, realmente lo que nos muestra la historiografía es que su relación con Medio Oriente termina de caer, no tiene mucha interacción, no tiene grandes proyectos ya de infraestructura, pues si están en plena crisis económica menos. Y justamente lo que muestra esta historiografía es que hay como una especie de péndulo, es decir, sale Rusia de Medio Oriente, amplía la influencia de Estados Unidos y en la etapa posterior, que a continuación explicaremos, va el péndulo hacia el otro lado. Recula a Estados Unidos o se contrae la influencia estadounidense, aumenta la influencia rusa. Un poco así, no quiero verla nada más como en términos de estos dos poderes, pero también comentar, ya que aquí han hecho un espacio para la crítica, decir que no solo la historiografía rusa o los autores rusos, ni los estadounidenses o británicos tienden a contar esta historia de esta manera. Es decir, si Medio Oriente no está influido por los grandes poderes, entonces tiene que ser uno u otro. Más recientemente, y no me voy a meter mucho, pero crece la influencia de China, desde luego, ¿no? En Medio Oriente, en algunas partes. Algunos autores conjuntan Medio Oriente con Norte de África, pero pues no me quiero salir mucho de la pregunta. Simplemente recordar que pues en los 90 no deja de ser una década convulsa para muchos lugares de Medio Oriente, pero mucho más para Rusia, que tiene que reconstruirse, en algunos aspectos autorreconstruirse, tiene que lidiar con inestabilidad política, incluso con no sé si recuerden, un bombardeo al Parlamento en 1993, 2 años antes, un golpe de Estado contra Gorbachev, un intento de golpe de Estado contra Gorbachev, la pérdida de legitimidad de Gorbachev, después Yeltsin con una legitimidad muy fuerte, muy desorientado en política exterior, muy queriendo cumplir con los estándares y las políticas occidentales, queriendo como entrar en este club de países desarrollados, pidiendo préstamos del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, en esta etapa tampoco es que Rusia haya dado la espalda a Medio Oriente, ¿no? Simplemente no podía estar como presente, no podía tener políticas tan activas en esta región del mundo que siempre ha sido, bueno, una región a la que la política exterior rusa le da un gran peso por cómo está pensada la política exterior rusa, porque tengamos en cuenta que la política exterior rusa siempre está pensada estratégicamente, está pensada en términos del interés nacional, mucho más como una prioridad casi que cualquier otra cosa, y sobre todo la política exterior rusa siempre tiene como punta de lanza el que Rusia sea un actor político, económico, estratégico de gran peso, ¿no? Entonces en los 90 ese papel lo vemos muy contraído, pero viene, tal vez no en el primer momento, en el primer lustro del 2000, viene un resurgimiento de estas ideas, y no solo el resurgimiento de las ideas, sino que un respaldo concreto a estas ideas ya con los periodos de Vladimir Putin. Finalmente, con la llegada de Vladimir Putin al poder en Rusia, ¿nos podría decir cuáles han sido las reconfiguraciones de la política exterior rusa hacia Medio Oriente? Es decir, ¿qué cambios podemos observar o cuáles son las principales directrices que definen sus relaciones con esta región? Primero que nada, lo que decía de la idea de la política rusa es que Vladimir Putin en un primer momento sí parece tener puentes de continuidad, primero con Yeltsin y hasta con Gorbachev, en el sentido de ser una especie de democratizador de Rusia, o ser una especie de presidente como conciliador. Esto fue solo su primer periodo. Al mismo tiempo que vamos a ver cómo él en Chechenia, él instrumenta, ya lo había hecho Yeltsin, claro, con las dos guerras de Chechenia, que tenían estrechos vínculos con algunos grupos considerados terroristas en el Medio Oriente. Es decir, está documentado que algunos de los guerrilleros chechenos se entrenaban y se formaban en los campos de Afganistán y algunas veces en Pakistán. Y así tenían pues una especie de red con otros grupos también guerrilleros o con otros grupos insurgentes inconformes con los regímenes en los que vivían. Desde esa perspectiva, en el primer lustro, justamente el inicio del gobierno de Putin coincide con el gobierno de George W. Bush. Y en ese contexto, en el 2001, con las Torres Gemelas, pareció que, digamos, Putin se distanciaba de Medio Oriente en la medida que
pues bueno, fue creo que el primer mandatario que le llamó a George Bush y que le hizo saber que estaban en el mismo barco por la lucha contra el terrorismo. Definitivamente, la guerra de Chechenia o la presencia de estas fuerzas y estos combatientes chechenos armados en Afganistán sí le dio esta posibilidad a Putin de hacerse como del lado occidental. Después de que Putin toma decisiones muy contundentes de sí reprimir a los combatientes chechenos que tomaban rehenes en diferentes momentos, que hacían atentados, incluso, bueno, para también el público de ustedes que creo que es muy joven, en el año 2004, combatientes tomaron y tomaron como rehenes, bueno, una escuela que incluía niños de preescolar y en Beslan, en Osetia. Y esto fue, digamos, muy grave, muy fuerte para la opinión pública y digamos que los operativos que realizaban los rusos para tratar de terminar con estas operaciones, pues como siempre tenían daños importantes y pues sí había como resultado muertes y sí había resultado. En esta ocasión, pues con más impacto porque habían sido niños. Asimismo, les cuento que ellos a veces secuestraban hospitales, es decir, eran afrentas muy fuertes contra el gobierno, muy de instrumentar a la población no combatiente, a la población civil, les digo, incluso niños, personas, adultos mayores, etcétera. Y entonces lo que hace Vladimir Putin es como tener mano muy dura con estos grupos. Eventualmente, después de tener la mano muy dura con ellos, emerge de estas fuerzas, pero sí quiero aclarar que se llama Ramzan Kadyrov, y Kadyrov es un excombatiente conocido como señor de la guerra chechena. Entonces, no es una persona externa, no es una persona de una agrupación política, es un líder señor de la guerra que pudo negociar con Putin y llegar a un entendimiento y hasta el momento actual sigue siendo presidente de la República. Esto aquí es importante, un detalle administrativo, ¿no? Chechenia es parte de Rusia, pero tiene un estatus especial. Y de este momento tan crítico, también Putin empieza a tomar como una autonomía frente a Occidente y no sigue en esta línea tan incondicional de lucha contra el terrorismo. Y aquí empieza a recuperar estas ideas y sobre todo a configurar en su política exterior la doctrina del eurasianismo, que en realidad, bueno, ya no sé si estemos en contexto, pero quien formula conceptualmente estas ideas es Alexander Dugin. Alexander Dugin es podríamos decir, el ideólogo más reconocido y uno de los más importantes en Rusia. Sí es un profesor, es un intelectual, no ha tenido un cargo como tal, pero siempre se le ha vinculado cercanamente. Para Dugin, el control de Eurasia por parte de Rusia, y no quiere decir control militar ni mucho menos, sino las asociaciones estratégicas y la postura preeminente de Rusia en Eurasia, la región de Eurasia, es primordial para reconfigurar en lugar de el unipolarismo que ellos dicen es nocivo, ¿no? Para el escenario internacional, el multipolarismo. Ellos ven el multipolarismo como necesario o la multipolaridad. En ese sentido, la política en Medio Oriente ha retomado un nivel de mucha actividad, sobre todo respaldada por altos ingresos de Rusia, sobre todo en cuanto a su situación de los hidrocarburos. Ahora, desde su apoyo a la guerra civil en Siria, su apoyo a Bashar al-Assad, Rusia ha recuperado una gran cantidad de posición relativa de poder. Se ha convertido en lo que los analistas llaman un power broker en Medio Oriente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es el actor con presencia y relaciones con la mayoría de los países árabes y no árabes. Tiene capacidad de interlocución, así como, vamos a decirlo como es, buenos negocios con casi todos los países de Medio Oriente o con los países más importantes de Medio Oriente en términos nucleares. Les repito, de hidrocarburos, desde luego de armamento, de venta de armamento, y continúa desde luego la cooperación técnica. Una de las críticas que se le ha hecho a Rusia es que si es amigo, no se puede ser amigo de todos. Es decir, si bien puede hablar y tener interlocución con todos los potencias o países también que tienen conflictos potenciales en Medio Oriente, eso lo ha puesto en una situación sumamente complicada. Por ejemplo, sobre todo entre Irán e Israel, ¿no? Y muchos analistas apuestan a que siempre Rusia va a priorizar la relación con Irán
por encima de cualquier interlocución que tenga con Israel, en la medida en que históricamente su relación y la inversión que ha hecho en sus relaciones de infraestructura, políticas, geopolíticas, etcétera, con los iraníes, van a pesar más para el gobierno ruso que cualquier buena relación que pudiera tener con Israel. Doctora, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Fue un gusto escucharla acerca de este tema tan interesante e importante para la política internacional. Para finalizar con este episodio, ¿le gustaría recomendar algún texto que pueda ser ilustrativo para el auditorio que nos escucha? Claro, son muchísimos los textos que desde luego hay sobre la presencia de Rusia en Medio Oriente. Si quieren profundizar justo sobre las ideas que tienen geopolíticamente los rusos, podrían acercarse a los textos de Alexander Dugin. Claro, con la idea de que es un autor que tiene como muy presente los intereses de Rusia, es decir, no es un recuento como que pretenda ser imparcial, etcétera, simplemente está resumiendo los intereses de Rusia y cómo deberían estar expresados en un orden mundial. Desde otro lugar, quisiera recomendar algunos de los artículos que ha publicado Foreign Affairs, desde luego, sobre Rusia, su papel en Medio Oriente. Creo que traen recuento amplio, debe leerse críticamente, pero podría ser un buen recurso. Y hay una autora que se llama Irina Sviagelskaya y ella tiene un texto que se llama Rusia y el Medio Oriente, retos y oportunidades, está en inglés. Es de 2015, es decir, no es tan reciente, porque digo, con la guerra de Ucrania, claro que hay algunos autores que opinan que la presencia de Rusia es más fuerte, otros dicen pero está debilitada por la guerra, otros dicen pero de todas maneras los países de Medio Oriente son claves para Rusia. Entonces Sviagelskaya da como un buen recuento, también panorámico, del papel de Rusia en la región, pero también considerar, o que considere quien nos escuche, que conocer el contexto ruso o contexto de cualquier país, cualquier política exterior, es importante para vincularlo con su política exterior, con sus relaciones, etcétera. Es decir, no aislar, digamos, nada más la política exterior y cómo actúa en política exterior, sino que eso está inmerso en un contexto que es importante, que creo que es algo que me interesaba comentar aquí. No nos queda más que desearle muchísimo éxito en sus proyectos actuales. Le agradecemos una vez más habernos acompañado en este episodio. Gracias a ustedes, me encantó estar aquí y en la mejor disposición de compartir otra vez cualquier espacio. Muchas gracias. Como en nuestra temporada pasada, quisiéramos agradecer al público que nos escucha desde diferentes partes del país y del mundo. No sin antes invitarles a seguir las redes del Taller de Estudios sobre Medio Oriente y, por supuesto, a continuar escuchando las discusiones en nuestros próximos episodios. Cada reproducción nos ayuda a crecer como proyecto, así que no duden en compartir el podcast. Todo el equipo se los agradece inmensamente. Esperamos que vayan a disfrutar esta temporada y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.